Gobernu Kontseilburua, gobernukideak, Bizkaiko Foru Aldundunak, dekanoak, agintariok, klaustrokideok, adiskideok, arratsalde on eta ongi etorri Deusto Forum ekitaldi honetara. Hace poco más de 60 años, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en el Capitolio de Roma dos tratados que dieron lugar a la existencia de la Comunidad Económica Europea. 6 países fueron entonces los firmantes de estos tratados: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El Tratado de Roma, estos dos tratados, significaron un momento clave para la historia del viejo continente que, ante la imposibilidad de lograr una unión política, inició un proceso de integración gradual en diversos sectores de la economía. Los grandes momentos están siempre acompañados de anécdotas. En este caso, la realidad es que se firmó en la majestuosa sala de los Horacios y los Curiacios un libro en blanco, puesto que solo hubo tiempo de preparar la primera página, la portada y la última página. Las demás páginas del libro estaban en blanco. Las negociaciones fueron intensas y se terminaron en el último momento, algo que luego parece haberse convertido en hábito en las negociaciones europeas, y la organización fue incapaz de llevar al libro los borradores traducidos, así que los libros se firmaron y las páginas en blanco se rellenaron más adelante. Todo un ejercicio de confianza. El título del diálogo de hoy hace referencia al Tratado de Roma y a un hecho, el Brexit, que no es la única de las grandes ocupaciones que nos ocupa a los europeos, pero sí la más mediática. Siguiendo un poco en el ámbito de las anécdotas, permítanme una segunda y última. Todos sabemos que Gran Bretaña nunca no formaba parte de este tratado. También que los británicos, o al menos muchos de ellos, han vivido entre el escepticismo y el rechazo al europeísmo. Pero lo que seguramente no sabrán es que el Times dedicó al Tratado de Roma un gran espacio, casi un tercio de una columna en la 8ª página. Ese fue el interés que en aquel momento despertó en la prensa británica. No me extenderé en ilusiones, en avances, en desilusiones, en retrocesos, dudas, egoísmos, acusaciones que a lo largo de todos estos años, de estos 60 años, ha experimentado el proceso de construcción europea, ni tampoco de los hitos que han jalonado todo este proceso hasta ahora, porque es a nuestros invitados a los que han acudido todos ustedes a escuchar. Hace hace más de 25 años, Deusto Forum, en 1992, y coincidiendo con el Tratado de Maastricht, organizó un ciclo que se tituló Europa en sueños o realidades, que hoy traigo aquí. Uno de nuestros invitados en el día de hoy, Jon Azúa, entonces viceconsejero del Gobierno vasco, dictó la conferencia inaugural de este ciclo. Aquel título hacía referencia al sueño anhelado durante décadas que en este país supuso Europa y al baño de realidad que las complicaciones, los egoísmos y los sacrificios trajo la integración. En sueños, deseos, realidades, sacrificios, algo no muy diferente de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy, en este momento trascendental para la Unión Europea, retomamos este tema en Deusto Forum y lo hacemos de la mano de DBS y de EY. De ellos fue la iniciativa de realizar esta jornada y gracias a ellos estamos hoy aquí. Quiero agradecer especialmente a Iñaki Ortega, a Luc Teis, a Chus, que propusieron la idea, la han patrocinado y han hecho posible que hoy estemos aquí. Y finalmente quiero agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí, amigos de Deusto Forum, amigos de Deusto Business School. Luc Teis será el encargado de conducir el diálogo con nuestros ponentes. Y antes, Chus Escobar, socia responsable del sector público de EY y exalumna de Deusto Business School, nos va a hacer una breve semblanza de nuestros conferenciantes de hoy. Y mientras ella sube, recordaros, ya los que sois habituales ya sabéis, tenéis unos tarjetones en la silla a través de los cuales podéis formular desde ya preguntas a los ponentes. Yo las iré ordenando y después del diálogo que moderará Luc inicialmente, pues estableceremos un diálogo final entre nuestros ponentes y todos vosotros. Y para terminar, quiero agradecer a nuestros ponentes. Tenemos un plantel hoy extraordinario, que hayan encontrado un hueco en sus agendas y un hueco en sus vidas para compartir con todos nosotros su experiencia y su gran conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, presidente de Deusto Forum. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer que me hayáis invitado hoy a presentar a los ponentes. La última vez que estuve en este Paraninfo efectivamente fue para recoger mi título de Deusto hace un par de años y sobre todo para presentar a los participantes de hoy. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, somos 4 hermanos, mi padre nos decía que teníamos que ser hombres y mujeres de provecho y si hoy hubiera podido estar aquí, pues seguramente estaría muy contento de que pudiera yo presentar a estos 3 hombres de provecho, ¿no? por la aportación que han hecho a la sociedad y a la construcción pues de un mundo más global y más internacional. Voy a presentarles por orden alfabético. Voy a empezar por don Jon Azúa. Jon Azúa nació en Bilbao en 1953, pero siendo muy pequeño, con 1 año y medio, me ha contado, fue a vivir a México con toda su familia. Y después ya vino a graduarse como ingeniero industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales por la Universidad del País Vasco. También tiene un MBA por el IES y es doctor en Public and Business Administration por la Universidad de La Salle en Estados Unidos. En el 79 es elegido diputada al Congreso por el PNV y en 1980 comienza a dirigir la planificación y gestión económica del Departamento de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos. Y en el 85 entra a formar parte del Gobierno vasco, donde llega a dirigir como vicelehendakari los asuntos económicos, la industria y la energía tan importantes en el País Vasco. También tiene mucha experiencia en el sector privado, ha trabajado con diferentes responsabilidades en el BBVA, en el Grupo Mondragón, ha sido consejero y director de la Bolsa de Bilbao. También trabajó en Arthur Andersen, etapa en la que coincidimos, en la que yo tuve ocasión de leer los libros que escribió y parte de las razones por las cuales me he dedicado a la consultoría del sector público pues es por la influencia que tuvo Jon Azúa en mi carrera en ese momento. En la actualidad preside y dirige Innovating Lab, que es una plataforma para generar ideas, estrategias de competitividad y desarrollo regional, y tiene una amplia presencia internacional y sigue asesorando a gobiernos en los temas de internacionalización. Colabora con la Universidad de Harvard, la China Europe International Business School y esta misma universidad, la Universidad de Deusto, por mencionar solo algunas. Y como decía, pues ha escrito libros muy recomendables como Alianzas competitivas para la nueva economía o Clusterizar y localizar la economía. Parte de las razones por las que Jon volvió a Madrid, coincidiendo con algunos de sus hermanos, es gracias al acuerdo que firmó don Marcelino Oreja, siendo en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores en representación del Gobierno de España. Marcelino Oreja estudió en San Sebastián, en los jesuitas, se doctoró en Derecho por la Universidad de Madrid con premio extraordinario y también estudió en la Universidad de Bonn y en el Centro de Investigación de Derecho Internacional de La Haya. Ingresó en la carrera diplomática como número 1 de su promoción y con 25 años ya estaba en el gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo nombrado ministro de esta cartera en el 76, en el primer gabinete de Adolfo Suárez hasta 1980. Ha sido diputado al Congreso en 3 ocasiones, también ha sido delegado del Gobierno en el País Vasco, secretario general del Consejo de Europa y parlamentario europeo. Y también entre el 94 y el 99 fue comisario europeo, asumiendo muchas responsabilidades, entre ellas participar en la elaboración del importantísimo Tratado de Maastricht, que seguro que sale hoy en el debate en algún momento. Ha dado clases de Derecho Internacional Público en ICADE, es profesor de Derecho Diplomático, ha sido presidente de FCC, consejero de Barclays y presidente de la Fundación Pelayo. Además, preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es miembro de la Academia Europea de Ciencias y las Artes y es Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, doctor honoris causa por las universidades de Zaragoza y Sevilla y premio Carlos V de la Academia Europea de Juste. Veremos que comparte algunas de estas condecoraciones y menciones con don Pedro Solbes, que como Marcelino Oreja también ha sido un importantísimo servidor en la Administración General del Estado, ¿no? En este caso como técnico comercial del Estado. Pedro Solbes nació en la provincia de Alicante, es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, es diplomado en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas. Como decía, en el 68 entra como técnico comercial del Estado en la Administración española y ostenta actualmente el número 15 en escalafón de este cuerpo, ¿no? Cabe destacar que fue uno de los miembros del Grupo de Trabajo para la negociación de la adhesión de España a la Comunidad Europea. Ha sido secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad Europea
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ministro de Economía y Hacienda, diputado del Congreso en 2 ocasiones, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios y, en aquella época, su principal actividad fue la introducción del euro. Y ha sido vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Es miembro de Notre Europe, el think tank fundado por Jacques Delors, cuyo objetivo es proporcionar análisis y propuestas relativos a la Unión Europea y destinados sobre todo a sus dirigentes. Desde 2010, además, preside el Foro España-China. Es miembro del Consejo de Administración de Enel, donde desarrolla su faceta privada, que es la compañía propietaria Endesa, y consejero para la entidad financiera Barclays. Es collar de la Orden del Mérito Civil, comendador de número de la Orden de Isabel la Católica y Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Como decía, pues una vida dedicada a la internacionalización más desde el punto de vista económico, en contraste con los otros participantes. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Luc Thijs. Muchas gracias, Chus, por estas presentaciones. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, tengo una adivinanza para los participantes, a ver cuál bien conocéis Europa. Y os voy a leer un texto muy breve. Considerando que la paz mundial solamente puede ser salvaguardada a través de esfuerzos creativos a la altura de los peligros que la amenazan, convencidos de que la necesidad de que una Europa organizada y viva puede contribuir a la civilización, conscientes de que Europa solamente se construirá con realizaciones concretas, creando la solidaridad de hecho y resueltos a substituir las rivalidades por intereses comunes, esenciales, etcétera, etcétera. ¿Han decidido la creación de qué? De la CECA, posiblemente, ¿no? De la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 1951. ¿Por qué leo esta frase? Porque posiblemente es el embrión de todo lo que viene posteriormente. Esta interdependencia provocaba que no pueda suceder que un país movilice sus fuerzas armadas sin que los demás países tengan conocimiento de ello. De ahí el carbón y el acero. Este tratado expiró en 2002. José Luis del Val ha dicho muy bien, ha explicado ya después del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957. Este tratado define las bases de cara a la libre circulación de mercancía, política común agraria, libre circulación de personas, servicios y capitales, las normas sobre la competencia, las disposiciones fiscales, la aproximación de legislaciones, la cooperación en materia de política económica y monetaria y la constitución de las instituciones. Vemos, por tanto, que este tratado define los principios de nuestra Unión Europea actual, es decir, durante todos estos 60 años, ¿no? Posteriormente, pues hay toda una serie de tratados que simplemente voy a nombrar, el de Bruselas 1965, el muy famoso de Schengen, además es de mi pueblo, por eso es muy famoso, de 1985, el del 86, el Acta Única Europeo que reforma las instituciones, y que prepara también la adhesión de España y Portugal para agilizar los temas de decisiones. El Tratado de Maastricht del 92, el Tratado de Ámsterdam 97, el 2003 de Niza y finalmente el Tratado de Lisboa 2007, que tiene por objetivo democratizar las instituciones. Resumiendo, y antes de empezar el coloquio, yo creo que podemos decir que, primero, el Acuerdo de la CECA del 1951 fue el embrión y define la razón de ser la visión para la Unión Europea. Y dos, que el Tratado de Roma de 1957 define las grandes prioridades y cómo abordar el proyecto europeo. Ahora bien, a cada ponente, para tener un poco de disciplina, también con el horario, les voy a pedir un breve balance en no más de 5 minutos de estos 60 años de Europa. Empiezo por Marcelino. Marcelino, desde la perspectiva política, social y humanista, ¿cuáles han sido los beneficios para España? Bueno, yo creo que primero quiero decir 2 palabras. La emoción que me produce venir aquí, donde he estado otras veces, pero realmente esta es una circunstancia muy especial, y además por las personas alrededor de las cuales estoy, con las cuales he tenido una relación muy antigua, tanto con Azúa como con Solbes,
y he conocido ahora a nuestro ponente principal e introductor y realmente me siento muy gratamente correspondido por estar aquí, por vivir estos momentos. Realmente yo creo que España tomó una buena decisión en un momento que era de gran euforia para los españoles, que era la recuperación de la democracia. Hay que tener en cuenta que España había intentado ya acercarse a las instituciones europeas. Lo había intentado ya desde el año 1962, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta, pasaron 4 años, era ministro de Asuntos Exteriores un bilbaíno, que se llamaba Fernando Castilla, y era un hombre muy tenaz, muy vasco, con unas convicciones muy profundas, y decidió repetir unos años después. Repitió en el año 64, hubo una respuesta que se materializó en un acuerdo en el año 70. Un acuerdo que yo no pensaba entonces cuánto nos iba a beneficiar. Pero fue un acuerdo enormemente útil, que además estuvo hecho para 2 etapas de 6 años. Y es muy curioso lo de las 2 etapas de 6 años, que hablando luego con quienes estuvieron allí integrados, sabemos que los primeros 6 años probablemente no habría grandes cambios, pero era muy posible que los 6 años siguientes se produjera un hecho sucesorio que permitiría más fácilmente la entrada de España en las instituciones. Creo que todos me han entendido lo que he querido decir y realmente la verdad es que cuando nosotros llegamos en el año 1976 todavía no teníamos una democracia plena, porque la democracia no es hasta el año 1977, hasta las elecciones del 15 de junio de 1977, pero sí quiero decir que unos días antes de aquella fecha yo recibí una carta del embajador de España en Bruselas. Era una persona, Raimundo Bassols, que es una persona muy amiga nuestra y de Pedro Solbes y mío, y en esa carta decía: es muy urgente que en cuanto se terminen las elecciones, cualquiera es el resultado, el gobierno que esté en ese momento responsable solicite la adhesión a las comunidades europeas. Bueno, no sabía quién iba a ganar las elecciones, UCD ganó las elecciones, yo seguía en el gobierno, me hice cargo de aquella carta y se la presenté al presidente del gobierno. Y en el primer Consejo de Ministros que se celebró el día 20 de julio de 1977, el presidente del Gobierno se puso en contacto con el secretario general del Partido Socialista, Felipe González, con el Partido Comunista, Santiago Carrillo, con Convergencia y Unió, con el Partido Nacionalista Vasco. Todos le dieron la bienvenida para que se tomase aquella iniciativa y el ministro de Asuntos Exteriores 6 días después estaba en Bruselas solicitando la apertura de negociaciones. Fue un acontecimiento realmente espectacular. Hubo un acuerdo de todos eran muy entusiastas. Duró muy poco tiempo el entusiasmo, porque luego empezó pues cuáles eran los problemas de la pesca y cuáles eran los problemas de la agricultura, hasta el punto que el ministro de Agricultura francés diría que la entrada de España en las comunidades europeas era la entrada de la cizaña en las instituciones europeas. Bueno, es un señor bastante importante porque luego fue primer ministro y acabó siendo presidente de la República. Pero me imagino que no sería por aquella tontería que dijo en su momento. Pero lo que sí es importante es que había una enorme emoción y una gran ilusión. Es decir, los españoles estaban detrás. Y eso fue algo que se materializó ya entonces y luego de una forma más solemne el 15 de junio de 1985, cuando se hizo la gran comunicación, siendo Felipe González presidente del Gobierno, y sobre todo lo que hubo fue una gran concertación en los esfuerzos, en las emociones y en los deseos de todas las fuerzas políticas. Yo debo decir que echo mucho de menos ahora lo que había sido aquel espíritu de entonces. Y gracias a eso España pudo ingresar en las instituciones y desde entonces aportó realmente pues, su pequeña experiencia, pero recibió mucho de los demás, países. Y España yo creo que se puede decir que no debilitó la construcción europea, que contribuyó muy seriamente, y se ha dicho antes, al mercado único. Fue un paso muy importante que se dio, y en todas las demás fases España jugó un papel muy significativo. Desde la ciudadanía europea, que fue una iniciativa de Felipe González, que se incorporó al tratado, hubo muchas iniciativas que partieron de España y, por consiguiente, qué duda cabe que España contribuyó a la integración europea. Y, evidentemente, también la integración europea contribuyó a España. Nos acostumbró a estar entre una serie a una convivencia de bienestar, al acercamiento a las fuerzas políticas, que era tan importante. Aprovechamos en positivo algo muy necesario, como era el desafío de la globalización.
modernizamos nuestra economía y fuimos propicios a una presencia en el exterior muy amplia y por consiguiente creo que tanto lo que recibimos como lo que ofrecimos fue algo muy positivo. Yo termino ya con esto porque si no estoy seguro que nuestro director de orquesta me va a llamar la atención, pero sí quiero decir que creo que España ha contribuido muy positivamente al desarrollo de las instituciones europeas y las instituciones europeas han sido también muy positivas para España. ¿Podrías, Marcelino, añadir una palabra sobre, a nivel humano, qué ha significado esto para el ser humano? Bueno, yo creo que para los españoles nos ha acostumbrado a convivir con otros países, con otras ideas, con otras opiniones. Yo creo que eso ha sido muy enriquecedor. Yo creo que hemos aprendido a estar juntos. Y ha habido algo que yo a veces echo de menos ahora, pero que entonces fue muy vivo, que fue el acuerdo de las distintas formas políticas. Nos entendíamos muy bien. Y yo soy testigo presencial y directo. Debo decir que yo pertenecía a un partido que era la Unión del Centro Democrático, pero en un momento determinado el presidente del gobierno, que era socialista y que se llamaba Felipe González, me propuso como candidato para ser secretario general del Consejo de Europa. Pido perdón por utilizar un ejemplo directo y personal, pero creo que es muy representativo de lo que significaba aquel espíritu que había entonces. Es decir, en aquel momento nos hablábamos mucho, cambiábamos impresiones, estábamos de acuerdo y otras veces estábamos en desacuerdo, pero se consiguió lo que hicimos en la Unión Europea gracias a la concertación de esfuerzos, sobre todo de las dos grandes fuerzas políticas. Ya fuera UCD en un momento, luego el Partido Popular, el Partido Socialista a lo largo de su historia, y realmente yo creo que es un dato muy importante y que en este momento, pues yo que estoy afuera de todo, pero echo de menos el que haya esos acuerdos fundamentales sobre los temas que afectan a los intereses nacionales, a los intereses españoles. Pero tú, desde la perspectiva económica española, ¿cuáles han sido los logros? Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tener la posibilidad de hablar con Marcelino, con John, que he tenido menos contacto, y decirte que nos pones en un brete, nos pones en una situación imposible, porque pretender resumir en 5 minutos todo lo que son muchas vidas y muchos años de la historia de este país es muy complicado. Pero voy a aceptar parte de tu reto, no voy a contestarlo al 100% porque es imposible, pero sí voy a dar algunas pinceladas, como ha hecho Marcelino, que yo creo que nos pueden ayudar. La Unión Europea evidentemente entra en marcha y el tema CECA con un espíritu que entonces se llamaba funcionalista, que es vamos a atribuir funciones concretas y esto poco a poco nos va a permitir ir integrándonos. Con nosotros se juega con ese papel también, y ese es un poco el papel del acuerdo de 1970. El acuerdo de 1970, Marcelino ha dicho, y muy bien dicho, que prácticamente todos los grupos o todas las fuerzas políticas que aparecen en la transición ven Europa como una referencia hacia la que hay que ir, y yo creo que hay una colaboración no solo ideológicamente, sino también personal, porque yo creo que, como él ha dicho también, además de un objetivo común, hay unas relaciones personales entre mucha gente de aquella época que se han seguido manteniendo después. Él ha hecho una referencia suya, y yo podría hacer otra mía, de nombramientos de gobiernos cruzados en determinados momentos. De todas formas, el acuerdo de 1970 decía que tenía trampa, porque lo que la Comunidad nos ofrecía en aquel momento era un acuerdo muy favorable para la industria y muy poco favorable para la agricultura, que a nosotros nos interesaba. Nosotros teníamos una agricultura que abrirnos a Europa no nos interesaba nada, que era la muy protegida, la muy tradicional. Entonces nos dieron mucho en la industria y prácticamente nada en la agricultura, con lo cual nosotros queríamos que nos dieran más en la agricultura y seguíamos negociando y seguíamos insistiendo. Y ellos tenían muy claro que el tema industrial lo que servía es para empezar a modernizar el país. Lo que no esperaban es que se modernizara tan pronto, todavía con el franquismo, como consecuencia del boom turístico y del boom de una serie de actividades que hizo que de repente las relaciones con Europa cambiaran. Eso hizo que cuando empezamos a negociar la adhesión, por parte de Europa hay una preocupación que es reequilibrar el acuerdo. Dice, oiga usted, que es que les hemos tratado a ustedes muy bien durante muchos años en el sector industrial, los agrícolas, y yo lo trataremos al final con un acuerdo entre lo que a ustedes les interesa y lo que a nosotros nos interesa, pero en lo industrial ustedes tienen que ir más a prisa y hacer más cosas.
El tema era muy complicado. Yo participé en aquellas negociaciones en un segundo plano, por debajo de Marcelino, estuve con Raimundo Gasol, empecé con Alberto Ullastres como embajador allí, y luego seguí todo el proceso. Y lo que sí vivimos durante todo aquel proceso es que ellos lo que tenían interés es que nosotros fuéramos más aprisa en el desmantelamiento industrial que en otras cosas. Al final hicimos una fórmula típica comunitaria. Bueno, a todo esto, en el debate interno, había dos fuerzas económicas. Yo siempre cuento el caso de la COE. La COE, cuando empezamos la negociación en 1979, no en 1980, 79, decía que la industria española, 4 años no, que necesitaba por lo menos 6 años para ponerse al día, y cuando la firmamos en 1980 y tanto, seguíamos necesitando 6 años. Quiero decir que mientras tanto la protección industrial demandada por los productores seguía siendo la misma, y sin embargo alguna gente que podríamos citar con nombres y apellidos, de los responsables industriales españoles decían, responsables públicos, decían, lo que no hagamos en 5 años no lo vamos a hacer. Por lo tanto, aceptemos 4 o 5 años y pongámonos en marcha y luego ya veremos cómo resolvemos los problemas que los tenemos que resolver. Se optó por esa fórmula y al final el acuerdo, no vamos a entrar en él, es muy complicado, pero yo creo que fue un buen acuerdo, sobre todo si aceptábamos un punto fundamental. Estoy pensando en el acuerdo de adhesión. Un punto fundamental que la gente perdía el enfoque cuando se hablaba del Tratado de Adhesión. Hubo mucho debate en aquel momento, ha sido muy bueno, ha sido muy malo, y yo siempre decía, pero si esto es una estupidez, si aquí lo importante es entrar, si lo que estamos hablando es del periodo transitorio para aplicar lo que los europeos ya están haciendo. No nos equivoquemos, porque lo que pintamos en el acuerdo de adhesión o en el Tratado de Adhesión, en el fondo son peanuts. El problema de fondo de verdad es lo que aceptamos en el sistema global. Y ahí un año más, un año menos, el tema era absolutamente irrelevante. ¿Y por qué era irrelevante? Y planteas tú qué significa España para Europa, Europa para España desde el punto de vista económico. Pues mira, yo procedí al Ministerio de Comercio. Desde el punto de vista del mundo económico español, supuso, por decirlo de forma muy brutal, la desaparición del Ministerio de Comercio tal como existía. Porque lo que desaparecía era licencias de importación, licencias de exportación, desaparecía, digamos, el control de cambios, desaparecía, evidentemente, todos los sistemas de protección a la industria y a la agricultura a través de sistemas de comercio de Estado de aranceles muy altos. Teníamos un problema enormemente complicado fiscal, ya la gente se ha olvidado de él, y es que teníamos unos impuestos enormes, todo el sistema era enormemente ineficiente, era protección de intereses muy concretos de hacía muchos años, y modernizar todo eso era el gran cambio. Entonces teníamos un sistema muy anticuado, un sistema fiscal que dábamos ayudas a la exportación y a la importación, y entorpecíamos la importación para proteger la producción nacional. Todo eso en teoría estaba muy bien, pero más o menos era Trump, pero visto con la visión de aquella época. Entonces, desmontar todo aquello e ir a un sistema en el que íbamos poco a poco entrando en competencia, con la agricultura se tardó unos años más, liberaba las fuerzas del país y daba unas posibilidades de crecimiento enormes. De hecho, cuando entramos en el año 85, Miguel Boyer se marcha prácticamente unos meses antes, prácticamente con la firma del tratado. En aquel momento todavía andamos con dificultades por los ajustes en el sector industrial. No olvidemos, ayudas públicas, supresión de ayudas públicas. Este territorio, el País Vasco, lo sufrió mucho con todo el tema siderurgia y con todo el tema de las zonas, pensemos también, astilleros, que también estaban metidos. Todo era la gran transformación del país y eso fue lo que nos hizo ir para adelante. Lo que sucede es que en el mismo momento que entramos, se produce algo que yo siempre suelo comentar cuando hablamos de Europa, y es que Europa, con las ampliaciones, siempre se intentaba ir un poquito más allá. Al principio en temas económicos, luego ya con Maastricht en temas ya políticos y mucho más sustanciales. Y cuando nosotros entramos, nos encontramos con que al mismo tiempo que estamos sentándonos los primeros días, todavía no miembros, en el Consejo de Ministros, empieza a decirnos que tenemos que firmar una cosa que se llama el Acta Única. Bueno, ¿y eso qué es?
Esto era ni más ni menos que la supresión de otros obstáculos a los intercambios que te permitiría que de verdad desaparecieran las fronteras. Yo reconozco que cuando sentado en Bruselas me decían, no, es que tenemos que suprimir las aduanas en el año en el 12, ¿no? Era en el 12, en el 92, en el 93. 31 de diciembre del 92, 1 de enero del 93. Decían, pero ¿cómo van a suprimir los aduaneros? El IVA. Tuvimos que aplicar el IVA de la noche a la mañana. Fue una gran modernización y verdadero pánico en el Ministerio de Hacienda. Y en aquel momento estaba el secretario general técnico Miguel Boyer. Y la gente decía, bueno, pero si aquí vamos a perder unos ingresos que estamos seguros que recaudamos todos los años, ¿qué va a suceder el año que viene? ¿Cómo vamos a recaudar impuestos que nos los van a declarar los empresarios en base a un sistema? Bueno, claro, cuando además decían, no, y dentro de 3 años te van a suprimir el aduanero que te va a controlar eso y no vas a poder hacer nada más. Todo eso fue tremendo. Fue tremendo, pero fue la gran ilusión del país, fue la gran modernización, fue el gran cambio, fue el gran crecimiento. Es verdad que se estuvo muy hábil ahí, como ha dicho Marcelino, muy bien, y se consiguió que además del mercado único nos dieran algo de fondos estructurales para nuestro desarrollo, que nos vino fantásticamente bien y ha significado la gran modernización del país. Yo no soy un defensor a ultranza de los fondos estructurales en el sentido que creo que a veces hemos caído un poco en exceso de complacencia y una cierta falta de eficiencia para la utilización de recursos. Pero nos vino muy bien. Y termina ese proceso y nos viene un nuevo reto que es la moneda única. Y aceptamos el reto también. Y la moneda única, ojo, porque tenía un riesgo implícito que desgraciadamente tuvimos que pagar un precio muy alto por él, que era que al aceptar un país que venía de tasas de inflación relativamente altas y con problemas de eficiencia, aceptar que manteníamos dentro de la moneda única un tipo de cambio fijo respecto a nuestros competidores, significaba perder competitividad y riesgos de tener dificultades a medio plazo. Que en parte todo esto se refleja durante la crisis por el problema de endeudamiento que tenemos y el problema del tipo de cambio que al no haberse producido un ajuste interno en términos de competitividad nos golpea mucho más que a los demás. Pero incluso ese tema, yo diría que hubiera sido la crisis si no hubiésemos estado en Europa. Evidentemente mucho peor, sin duda alguna. Es cierto que mi pregunta tiene una trampa implícita. La crisis, si no hubiéramos estado en Europa, no hubiera sido tan grave. Se hubiera producido antes y no hubiera sido tan grave. Pero es verdad que Europa nos ayudó enormemente y nos está ayudando enormemente a salir de la crisis. Y ahora tenemos un nuevo reto que lo estaréis leyendo todos los días en los periódicos, de si, euro no, después de la crisis, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Personalmente yo creo que este es un paso que hay que seguir adelante. Y hay que seguir adelante y hay que seguir adelante con la integración económica. Luego hay otras integraciones, que Marcelino fue actor fundamental con Maastricht, que fueron los 3 pilares de Maastricht, y donde empezamos a hablar los temas que tú has comentado de Schengen, que siguen sin ser comunitarios, pero que han sido fundamentales, como ha sido fundamental todo lo que empieza con Maastricht de cooperación en política exterior y seguridad común. ¿Qué hubiera sido de Europa y qué sería si no tuviésemos ya estos elementos de cooperación con los problemas de seguridad que tenemos ahora y los que se nos vienen encima? Por lo tanto, yo creo que estamos donde tenemos que estar, tenemos que jugar a Europa, no hay alternativa a Europa. Yo creo, personalmente, creo que los ingleses se equivocan con su opción de Brexit, creo que no van a ayudarse ni a ellos ni a nosotros, que nos venía muy bien tenerlos dentro también, porque son muy útiles para muchas cosas, y yo creo que, sin embargo, la apuesta por Europa va a seguir. ¿Eso quiere decir que tenemos que estar contentos con la Europa que tenemos? No. No funcionan muchas cosas. Somos demasiado burocráticos, somos demasiado funcionariales en algunas tomas de decisiones. A veces perdemos mucho tiempo, muchas cosas, lo que queráis. No olvidéis, sin embargo, en el fondo, que hay un problema muy, muy complicado y que luego, si tenemos más tiempo, discutiremos de él, y es que pasar de un sistema de soberanía nacional coordinada en una mesa de decisiones a un sistema de soberanía compartida como es el Banco Central Europeo
Eso aplicarlo a otras cosas es enormemente complicado y enormemente difícil. Yo cuando me dicen un ministro de Economía Europea, yo digo sí, pero ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del debate ideológico y del papel de los partidos y de las elecciones nacionales? Es enormemente complejo. Sin embargo, hay que avanzar y hay que hacer otras figuras. En la política exterior seguro que Marcelino esa reflexión la ha hecho también y le preocupa igual como nos preocupa a todos en temas de seguridad. ¿Alguien de verdad piensa seriamente que y ya termino con esto, que en temas de seguridad podemos tener frente a nosotros una visión hoy en día que sea nacional? Los retos son nacionales. Todo el problema del terrorismo, todo el mundo tecnológico al que nos estamos enfrentando, todas las interrelaciones mundiales, ¿podemos plantearnos esos retos a nivel nacional? Mi opinión es que no. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias. Y John, a ti va la pregunta justamente. Pero casi ya la ha introducido, ¿no? Si los retos son nacionales y él ya tiene la respuesta preparada, ¿no? Y a mí me gustaría saber de ti, desde la perspectiva regional, ¿no? ¿En qué medida se han beneficiado las regiones de Europa de la construcción europea? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría quizá empezar con algo con lo que terminaba Pedro en este momento, ¿no? Que es, hablemos de Europa, pero maticemos de qué Europa. ¿Cuál es la Europa que deseamos? ¿Cuál es la Europa que queremos? Y a partir de ahí yo tengo que empezar haciendo un análisis desde mi propia perspectiva. Yo soy una persona, como se ha dicho en la presentación, que crezco y me educo en el exilio con un sueño, que es el sueño europeo. Europa para nosotros, para el pueblo vasco en general y para otros muchos, era sinónimo de paz, de libertad y de esperanza. Y bajo ese planteamiento, que nace ya desde los nuevos equipos demócrata cristianos de los años 47 y demás, el sueño de recuperar un espacio de paz, de seguridad, de libertad y de bienestar social o prosperidad, que es el gran objetivo, el gran principio que da lugar a una Europa en la que tengo que decir que nosotros y yo, educados siempre con el sueño europeo, pero desde la inconformidad, inconforme con el tipo de Europa que se estaba construyendo. Una Europa de Estados, no una Europa de pueblos, una Europa en la que no era el modelo que a nosotros nos podía satisfacer o pensábamos que debíamos tener. Vivíamos entre ese ensueño y la realidad y es lo que nos ha acompañado durante todos estos años. Cuando en los años 80 recuperamos un poder de autogobierno y vas a formar un gobierno desde la inexperiencia, desde la necesidad de buscar referentes, nuestro referente era Europa. Fue una extraordinaria guía, pero veamos qué Europa había en el año 80 y qué información teníamos y qué capacidad de acceso a la Europa de entonces. Y por otro lado, recordemos que España no formaba parte de como se ha dicho muy bien, no estaba admitido en ese club, un club muy reducido, muy limitado, pero muy potente, al que queríamos incorporarnos sabiendo que no nos incorporábamos con la fuerza, con el poder, con la personalidad, con la identidad que nos gustaría. Por tanto, cuando hablamos aquí del impacto que haya podido tener en las regiones, hay que introducir un matiz tremendamente importante. Ninguna de las 200 y pico de los 350 representantes hoy en un comité de las regiones en Europa, etcétera, son iguales o somos iguales. Cada uno tiene aspiraciones diferentes, tiene capacidades y competencias diferentes y quiere participar en la construcción de su futuro de una manera diferente. Por tanto, si lo empezamos por ver estrictamente dentro del propio Estado español, no todas las comunidades autónomas han querido jugar esa Europa que se ha estado describiendo con ese compromiso de eliminar aduanas, con otros compromisos de otro tipo, etcétera. La experiencia que yo he vivido, sí. La experiencia en Euskadi ha sido siempre tratar de jugar un protagonismo y jugar una participación
para transformar la propia Europa, pero sabiendo que esa Europa es nuestro cobijo, por decir de alguna manera. Y bajo ese paraguas es como hemos jugado o intentado jugar nuestro juego europeo. Con carácter general, yo diría que todas las regiones europeas se han beneficiado cuando han estado formando parte de Europa, con independencia de ese nivel de deseo que quieras. Unas porque han tenido un paraguas, otras porque han tenido el soporte y la capacidad y protección que te pueda dar Europa. Otras porque han tenido una guía, otras porque han podido acceder a determinados fondos, bien mal administrados, bien mal aplicados o no, pero han tenido una oportunidad de seguir en una determinada línea. Si vemos la fotografía de Euskadi, somos una comunidad que ha pasado desde el ingreso en la Unión Europea a pasar de un 70% del PIB a un 130% del PIB medio europeo. Quiere decir que no solo es que te lo haya dado Europa, que tú has participado de ese mismo desarrollo con las decisiones que has tomado y has sido capaz de hacer una transformación y un avance muy importante como país, y entiendo que como contribución también a Europa. Hoy este país, como otras muchas naciones o regiones, tienen desde Europa la consideración o la valoración también de observación de iniciativas referentes que han sido tomadas. Simplemente la competencia que se ha podido generar entre las distintas regiones ha provocado modalidades diferentes de administraciones públicas, aunque en gran parte sean comunes, han modificado maneras de entender la economía y de entender tu pequeño espacio micro, que es absolutamente imprescindible, y bajo este aspecto que podemos calificar de absolutamente positivo, es donde entran el verdadero planteamiento que a mí me preocupa más, que es qué Europa queremos seguir construyendo a futuro. Europa, y no hay que inventarse ni hacer un análisis particular de lo que nos pueda parecer o no, simplemente tomemos, por ejemplo, el último documento del presidente Juncker para proponer los 5 escenarios, que podían ser N escenarios, pero los 5 que plantea, en el que hace una introducción muy interesante que merece la pena transmitir a todos los europeos. Uno, empezar por todos los beneficios y todo lo positivo que ha aportado Europa hasta este momento, pero al mismo tiempo todos los problemas que surgen como consecuencia del nuevo contexto que estamos viviendo y los nuevos cambios. Europa entra en una situación de declive poblacional respecto de lo que ha sido. El año 2030-2035 pasaremos a ser el 4% de la población mundial. Baja considerablemente nuestro peso como PIB. En el 2030 estaremos por debajo del 25%. Estamos en un espacio que no es el espacio más innovador en sí mismo del mundo. Tenemos unos problemas demográficos y poblacionales tremendos. Tenemos retos importantes de nuestro modo de relación con otros pueblos europeos y otros estados. Recordemos que la Europa de los 27 es una parte mínima de la Europa de los 48 estados, y no digamos nada de los distintos nuevos espacios por construir. Europa se construye con una gran cantidad de espacios diferenciados. En unos participa la propia Unión Europea, en otros no. Tenemos unos nuevos, como comentaba ahora Pedro, retos tremendos, que es, a partir de ahora y con la propia reacción de los Estados Unidos, del presidente Trump, que puede ser coyuntural o no lo puede ser, pero tenemos que acostumbrarnos a que estructuralmente, en términos de defensa, seguridad y libertad en sentido abierto, Europa va a tener que jugar un papel relativamente diferenciado, que va a exigir recursos, que va a exigir compromisos. No para volver a los ejércitos de antes, sino para hablar de ciberseguridad, para hablar de terrorismo diferente, para hablar de información, para hablar de economías ilícitas, para hablar de una gran cantidad de elementos que son el verdadero reto y la configuración de lo que puede ser ese espacio de paz, seguridad y defensa. En la parte económica lo mismo. Hay un problema por encima de todo que va de alguna manera a la raíz de lo que ha sido la esperanza de siempre de Europa, que es la necesidad de un desarrollo económico inclusivo. No podemos hablar de cohesión social, de bienestar, de prosperidad, cuando no es para todos. Y hay que reconocer que los planteamientos con esa
digamos, simplista, sin matices, globalización, han dejado a muchísima gente de lado y fuera. Y los beneficios no están suficientemente repartidos y es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar y ser capaces de construir. Yo soy de los que creo que hay que construirlos desde Europa, pero vuelvo a decir, desde una diferente Europa. Y Europa tiene que asumir un papel, y esto tiene mucho que ver con tu planteamiento de esa visión desde las regiones, desde regiones diferenciadas y conviviendo con las ampliaciones, que son ampliaciones de nuevos jugadores, que no solamente son estados, sino, por llamarlo de alguna manera, ampliaciones externas, pero ampliaciones internas. No todas las llamadas regiones, subnaciones, etcétera, en Europa quieren una voz diferente o quieren un papel distinto o quieren jugar con un protagonismo similar, pero sí hay algunas que lo están reclamando. Y lo tenemos delante, lo tenemos aquí, en Euskadi, pero lo tenemos delante de nuestras narices. Lo tenemos en Escocia, lo tenemos en Cataluña, lo tenemos en Flandes de otra manera, cada uno especialmente distinto, y no son 100, no son 1000 las que están reclamando un espacio diferenciado. Y si nos fijamos, los que se están o los que nos estamos manifestando para buscar un mayor protagonismo, todos estamos pidiendo ese mayor protagonismo dentro de Europa. No estamos planteando salir de Europa, sino cómo podemos tener una mayor voz, un mayor protagonismo, un mayor compromiso, una mayor contribución desde nuestro propio planteamiento en una Europa que nos pueda acoger, pero que contribuyamos a crear. Y ese es el verdadero reto apasionante que tenemos en este momento. No verlo como un problema, por supuesto que es complejo, la gobernanza es tremendamente compleja, pero esto no es cuestión de un ordeno y mando. Una de las grandes bondades que de una manera u otra se ha transmitido es el espacio de apuesta por la creación europea desde la última guerra mundial se ha hecho por la vía pacífica y democrática. No se ha hecho por las armas, no se ha hecho por una imposición directa. Entonces, tenemos que poner en valor eso para utilizar la complejidad democrática, la complejidad de la participación de todos los distintos agentes, voces, etcétera, que tienen que jugar un papel, y este es el verdadero tema. Por tanto, Europa sí, Europa ha sido muy positiva, Europa sigue siendo ese sueño y ese anhelo y esa esperanza, pero es una Europa diferente que supone un verdadero desafío, un reto para nosotros. ¿Serán esos 5 escenarios y elegir uno de ellos? ¿Será ir los 27, los 30, los que sea al mismo tiempo y con los mismos pesos? ¿O será como, esto no es nuevo, esto ha pasado desde el principio de la creación de Europa? Si una Europa a 2 velocidades, si una plataforma continental, si una Europa de grupos concéntricos, si una Europa de 3 círculos, si una Europa de lo que sea, esto ha estado permanentemente sobre la mesa y hay que definir, hay que pensar y hay que asumir. Y sobre todo una cosa muy importante, creo que Europa tiene que asumir claramente que es un problema o una oportunidad tuya como Europa, la propia Unión en este momento, y no pensar en la responsabilidad o no del Brexit, de la posible salida de otros, de la complejidad que otros te puedan generar, sino que Europa necesita su propia definición y su propio papel, con, sin y desde luego buscando la máxima relación y solidaridad con los que se van. No castiguemos el divorcio, con independencia de lo bueno o malo que sea. Facilitemos las relaciones en beneficio de ciudadanos y pueblos europeos que seguiremos viviendo bajo un paraguas u otro. Esta es un poco mi impresión. Gracias, Jon. Marcelino, has escuchado mucho, pero ha hablado, y pasamos a los grandes retos, ¿no? Pero ya ha mencionado, los retos ya son supranacionales, o llamas como quiero, pero un pueblo, una nación ya no puede llevar estos retos. Jon habla de las aspiraciones diferentes, y yo recuerdo lo que habéis dicho, tanto Pedro como tú al principio, ¿no? El trabajar juntos, la tremenda ilusión
hacia un objetivo común, hacia una meta, la convivencia, la modernización. En tu opinión, Marcelino, los retos actuales son tan complejos porque a lo mejor ese querer trabajar juntos, ese querer ir en un camino, digamos, en un denominador común, aunque nunca el denominador común, siempre sabemos que son compromisos, ¿no? Nunca son mi óptimo. Que ahí a lo mejor hace falta una pedagogía. ¿Cómo verías tú los grandes retos del futuro, Marcelino? Sí. Ahora, yo creo que uno de los problemas que ha tenido la Unión Europea ha sido la precipitación de ampliaciones. Un país como España, evidentemente, tenía una gran ilusión y una gran emoción para integrarse y reunía las condiciones. La prueba es que tardó más tiempo probablemente que el debido. Eso sí, contando, lo he dicho antes y reitero, el acuerdo de las fuerzas políticas españolas, que ayudó muchísimo. Pero nosotros empezamos una negociación en el año 77, formalmente el año 79, pero ya desde el 77 y hasta el 86, porque el 85 es verdad que se celebró el acto solemne en el Palacio, pero realmente la entrada en vigor fue a partir del 86. Es verdad que el presidente del gobierno español, Felipe González, participó muy activamente en aquellos meses, en aquellos 6 meses, para lograr el acta única. Y el acta única fue un paso importantísimo que se llevó a cabo. Porque en definitiva era la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, y eso es el corazón de Europa, eso es el corazón de la Unión Europea. Lo demás han sido aditamentos. Ahora, yo lo que creo es que la caída del muro, que fue tan espléndida y tan beneficiosa en muchos conceptos, sin embargo, en cuanto al funcionamiento de la Unión Europea, fue un factor perturbador, con muchas comillas, porque hubo una precipitación de integraciones. Yo estuve en la comisión desde el 90 y tantos, 92, 93, en la que había 12 países. Se incorporaron 3 en el 95 y no se notó. No se notó porque la entrada de un país como Finlandia o como Suecia o como Austria, estos no planteaban problemas, ya se sabía. Pero el problema fue a partir de entonces. Con la caída del muro, a partir del 89, hubo una precipitación. Yo recuerdo que estando yo en la comisión en el 90 y tantos, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Genscher, nos dijo, mandó un recado diciendo, hombre, acepten ustedes a Eslovenia, porque ¿qué problema le va a crear a usted Eslovenia? Si en definitiva, bueno, Eslovenia no sé si nos creaba problemas o no, pero habría una compuerta, habría un portillo, y a partir de Eslovenia vinieron todos los demás. Y claro, aquello fue un disparate. Aquello fue una precipitación que no tenía ningún sentido. Lo que pasa es que la Comunidad y la Unión Europea en ese momento estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en la moneda única, en las medidas que se adoptaban, pero en aquel periodo del 93 al 99, pues hubo un deseo de incorporaciones y las incorporaciones se hicieron a un ritmo rapidísimo. Entonces había unos países que no reunían las condiciones. Por eso hoy es lógico que el presidente de la Comisión, en esos 5 propuestas que decía yo hace un momento y que ha presentado y que todavía no se han desarrollado suficientemente, a mí debo confesar que no me parece bien, no sé lo que será Pedro de esto, que el presidente de la Comisión plantee 5 propuestas. No, mire usted, 5 no, usted presente una. Y otros que sean unos añadidos, pero tiene usted que mojarse, tiene usted que decir, bueno, ya sabemos que la que a él le interesa es la tercera, ya sabemos que es esa, pero que son los ritmos diferenciados de integración. Pero hay que elaborar mucho sobre eso. ¿Cómo van a funcionar esos ritmos diferenciados de integración? ¿Qué responsabilidades van a tener unos y van a tener otros? Yo creo que eso es uno de los temas que en este momento a mí me preocupan más y creo que debe ser una prioridad que debe abordar en este momento la Unión Europea, porque evidentemente hay unos países, pues ya sabemos las consecuencias que tiene Bulgaria, Rumanía, todos son unos países que a mí me parece muy bien que estén en un sitio cómodo, pero no perjudicando a los demás. Y luego también debo confesar, y termino enseguida, que ha habido unas transformaciones y cambios que se han producido en muy poco tiempo. Porque un país con el que yo personalmente he tenido siempre una gran simpatía, que es Austria. Austria es un país que, no sé, está situado geográficamente en otra punta de España, bueno, pero que en este momento Austria nos está dando unos sustos enormes. Hay que ver lo que era Austria hace unos años. Hay que ver la ilusión que teníamos con Austria. Pero, sin embargo, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando con otros muchos? Bueno, hay que ver el susto que teníamos con lo que iba a pasar en Holanda.
Y hemos sabido todo el nombre de un señor que si no, no hubiéramos sabido nunca, el señor Wilders, un señor que hubiera pasado desapercibido, pero sin embargo, como era el que enarbolaba una determinada bandera, estábamos preocupados de qué iba a pasar. Y no digo nada Francia, porque claro, si resulta que quedábamos muy pocos los que estábamos convencidos de una serie de cosas, pero Francia hubiera seguido un camino distinto al que ha seguido, pues hubiera sido una verdadera catástrofe. Por consiguiente, yo creo que este es un momento en que unos cuantos países deben de ponerse de acuerdo. Y ese punto tercero de la propuesta que ha hecho el presidente de la Comisión, yo creo que debe abordarse con seriedad, con rigor y saber cómo pueden ir. Y los otros que sigan sus ritmos, pero que haya 6, 7, 8, 10 países, 15 países. Probablemente hay un número de países, yo no sé cuántos son, pero probablemente pueden llegar hasta 18, 19 países los que pueden llegar a acuerdos, pero hay otros países que es completamente imposible. Por consiguiente, yo creo que ritmos diferenciados de integración hay que saber exactamente qué quiere decir, qué compromisos van a asumir y dejar que los otros sigan su propio ritmo y que cuando estén en condiciones se incorporen a ese grupo escogido. Pues muy bien. Gracias, Marcelino. Pero tú ya estabas indicando antes sobre... Sí, no, vamos, yo es que lo que está planteando Marcelino nos puede dar para un seminario entero de varios días. Yo empezaría, voy a hacer algunas matizaciones para que un poco valoréis la importancia que yo le doy a los comentarios que él ha hecho y que me parecen fundamentales, pero añadiendo algún elemento adicional. Yo creo que el momento clave es la caída del muro. Es la caída del muro porque el muro lo que nos pone de relieve es una realidad de Europa distinta a la Europa que nosotros teníamos en la cabeza desde la posguerra. Yo recuerdo una conversación, yo era secretario de Estado de Asuntos Europeos en esa época con Paco Fernández Ordóñez, un día en una conversación con Genscher. Y Genscher le decía, Paco, no te olvides que el centro de Europa está en Mitteleuropa, como su propio nombre indica. ¿Qué nos estaba diciendo con eso? Nos está diciendo que se había terminado el periodo en que Europa terminaba en Alemania y que volvíamos a la Europa histórica, donde el centro de Europa estaba en el Danubio y en toda la zona oriental. Eso era ya, o es de por sí mismo, un problema absolutamente mayor, porque nos replantea todo el concepto que hemos tenido. Junto a eso, yo estoy de acuerdo contigo, el tema de Eslovenia se hizo demasiada prisa, no se pensó en el esquema global. Pero seguramente en la visión alemana de su política exterior era inevitable que se fuera ampliando. Y es verdad que íbamos ampliando utilizando el modelo de las anteriores ampliaciones que había incluso servido para Reino Unido, donde había ciertas dificultades, pero seguía funcionando, pero que seguramente el mismo modelo, simplemente haciéndolo todo un poquito más grande y todo con un poquito más de participación, nos complicaba mucho la vida. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Y nos complica mucho la vida porque además al pasar... ya de Gaulle hablaba desde el Atlántico hasta los Urales, pero claro, es que no sabemos dónde llegan los Urales ya tampoco casi en este momento, ¿no? Porque en estos momentos tienes temas, dices, ¿está más o menos definido dónde estamos? Bueno, hasta ahora sí. Pensamos en Europa, quedan los Balcanes, pero te surgen inmediatamente nuevos problemas. ¿Qué sucede con Ucrania o qué sucede con Turquía? Por partear dos problemas, uno muy mayor y otro también muy mayor. Pero no cabe duda que ese modelo, con esa complejidad de países, de problemas, hace que Europa, si queremos absorber todo eso con el modelo tradicional, hay que pensarlo de otra forma. No puede ser, no podemos funcionar como estamos ahora. Y un poco en tanto, lo que tú planteas que es absolutamente cierto, porque al mismo tiempo, dentro de determinados países, hay zonas más sensibles para sus propios esquemas nacionales. Entonces, ¿cómo manejamos todo eso? Y lo hemos visto en la práctica, por poner un ejemplo, o algunos ejemplos en la práctica. Por ejemplo, seguramente el tema mayor ha sido el euro. El euro se ha convertido, en mi opinión, en el elemento de referencia de la Europa más cohesionada. Sí. Y cuando dicen, no, es que para salvar el euro hay que hacer, dice, bueno, y se hacen cosas como, por ejemplo, firmar un acuerdo internacional nuevo en el que se excluye al Reino Unido, porque si se firma el acuerdo sobre la base del tratado en ese momento en vigor, Reino Unido lo puede vetar. ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que estamos hablando es que hay gente que quiere ir más lejos y hay gente que no quiere ir más lejos. De ahí la multiplicidad de escenarios que yo creo que vamos a vivir en los próximos años. Seguramente lo que tenemos es que replantearnos qué quiere decir Europa en el futuro.
Y quiere decir muchas cosas. Quiere decir, desde luego, una mesa en la que nos sentamos todos y hablamos y resolvemos nuestros grandes problemas mejor que a tiros, como hemos hecho históricamente. Pero segundo, junto a eso, Europa quiere decir también que mucha gente quiere ir más lejos haciendo cosas en común. Y tiene sentido. Y luego no olvidemos que Europa tiene ahora unos planteamientos, mejor dicho, unos elementos adicionales a considerar. Primer elemento adicional a considerar en un proceso de globalización y de evolución tecnológica que nos cambia el mundo ya, que es, como yo digo siempre en plan de broma, ¿qué queremos ser de mayores? En estos momentos, países por separado, el único país que será miembro del G20, me parece que es dentro de 15 años, es Alemania. Todo el resto somos irrelevantes, como países. Bueno, ¿queremos jugar a eso o queremos jugar a ser? Si queremos jugar a ser otra cosa, tenemos que ir todos juntos. Bueno, ¿cómo nos ponemos todos juntos? En un modelo enormemente complejo. Hablaba de la tecnología y hablaba de la globalización, que tú has planteado, el problema de una Europa rica, estupendo. Cuando hablamos de globalización, nos ha hecho la globalización más pobres o más ricos. Más desiguales. Y digamos, vincular la tecnología. Más desiguales en función de los modelos nacionales de cada uno, porque es verdad que el gran beneficio de la globalización lo ha traído en las zonas más pobres del mundo, donde 700, 800 millones de personas o 1.000 millones de personas han salido del nivel de pobreza. ¿Qué sucede? Que si tú produces en países con costes más baratos, los que estaban produciendo con costes más caros en nuestros países, o paramos la importación, es decir, vamos al nuevo modelo del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿creemos de verdad que eso va a funcionar? En los procesos actuales de globalización tecnológica, yo es que no veo que eso vaya a funcionar. Por lo tanto, lo que tenemos ante nosotros son unos retos fantásticos, impresionantes, sobre los que hay que reflexionar y cómo resolvemos las cosas en común. Y yo creo que para nosotros, como europeos, la peor de las soluciones posibles es ir, digamos, en fila de a uno detrás de otro, en un mundo donde nos vamos a tener que enfrentar con grandes países, con unas visiones distintas. Que hemos fallado muchas cosas, en muchas. Es decir, yo creo, en el euro, a pesar de todos los problemas, yo creo que al final se avanzará. Ayer había un artículo, por ejemplo, muy interesante, que algunos habréis leído, de Luis Garicano en El País, comentando qué es lo que está significando los nuevos acuerdos en temas monetarios y que no va a ser suficiente, pero ya se ve que puede volverse a ver mejor esa tesis de que Europa se crean las crisis o se desarrollan las crisis, puede suceder. Y si de verdad el euro se consolida, por lo menos la zona euro va a tener un comportamiento importante en una determinada dirección. Pero hay muchas más cosas. El tema de libre circulación de personas, el tema que a mí me preocupa mucho en este momento, que tú lo has comentado también, que es todo el tema de terrorismo internacional, todo el tema de ciberseguridad, todos esos temas. ¿Jugamos a nivel nacional cada uno? ¿Podemos jugar? Cuando sabemos además que Estados Unidos está jugando por su cuenta y además con algunos miembros de la Unión en algunos temas concretos, etc. Bueno, estos son los retos que tenemos y que yo creo que son muy mayores. Pero es que es entender, Pedro... Un minuto, John, y mientras tanto ya sube José Luis. El horario es el horario, ¿no? John, venga, mientras tanto. No, quería comentar, Pedro... Por la interrupción, solo decir la improvisación, ¿no? Y salir en el momento. Es uno de esos momentos en los que el público está secuestrado. Es decir, yo estaba mirando para atrás a ver si alguien formula preguntas y lo que se estaban era mirando atentamente. Y es que hay tanto seguramente que escuchar que, bueno, si queréis formular preguntas, pero si no seguimos. Si no seguís un poquito más. Venga, John. Pero sentiros libres. Vale. Quería comentar, Pedro, en esta relación. Cuando yo estoy hablando de la necesidad de repensar absolutamente la Europa que queremos, lo que quiero decir es que tenemos que repensarlo todos. Es decir, el nuevo modelo no es solo para los que hoy no están, por decir de alguna manera, o para los que están no en los grupos gestores del centro, por decir de alguna manera. Una de las primeras cosas importantes es qué valor va a tener el llamado G20 dentro de unos años. Desde luego, no va a representar gran cosa ese G20, por lo menos de lo que es hoy, como tú bien has dicho, como mucho solo estará un país, si es Alemania.
Y si es Europa, pues depende de qué Europa, con todo esto que estamos hablando. Yo creo que una de las grandes suertes que tenemos en este momento es que el propio contexto internacional, todo lo que hemos aprendido, todo lo que podemos utilizar, la economía, la interrelación, interdependencias, como queramos llamar, entre las distintas economías a lo largo del mundo, permite hacer un nuevo mapa totalmente distinto, en el que grupos relativamente homogéneos, de regiones, de países, de áreas, de industrias, etcétera, pueden tener su propio núcleo, pueden configurar un núcleo que no está aislado de lo demás. No son grupos aislados, son grupos que realizan a una velocidad un determinado objetivo y unas aspiraciones compartidas que parcialmente van interactuando con otros muchos. Es un mundo de redes, es un mundo nodal, es un mundo más complicado de entender y con una gobernanza absolutamente diferente. Esto ya no es una mesa de 12, de 15, de 18 que toman una decisión. Es distintos multiniveles, multipolaridad, que efectivamente es complicada, pero que tiene que crearse y es mucho más natural y que dé respuesta a todo esto. No podemos montar otro muro si no tenemos una solución desde la Europa que queremos con el mundo de Euroasia, con el mundo no perteneciente hoy a nuestra propia esfera. Van a tener que generar ellos unos espacios diferentes y posiblemente encontrados a nosotros. Ahí tenemos el gran ejemplo de Turquía, en el que puede estar a la puerta todo el tiempo negociando una posible entrada en la Unión Europea actual y como hay elementos demasiado importantes que impiden un acuerdo final, va a tener que tomar una decisión en algún momento dado de irse por otra vía. Este tipo de nueva configuración de espacios resulta absolutamente imprescindible. Y tenemos una necesidad y una gran oportunidad en este momento. No se hace en 5 días, no se hace en 2 minutos, pero esto es lo que debemos tener en la cabeza. Hay que plantear un nuevo espacio, una nueva gobernanza, una nueva representación, dar la voz necesaria a quienes de verdad pueden ser voces protagonistas en todo este proceso. De lo contrario, los dejamos fuera o nos quedamos fuera de un proceso por compartir. Todo lo unidos y juntos que queramos, pero con todas las diferencias y con todas las posibilidades y demandas que necesita el conjunto. Gracias, Sion. Hay algo que yo me pregunto, ¿no?, escuchándoos, es que cuando volvemos al origen, cuando empezamos este coloquio, y vuelvo a esto, y con esto empieza también el origen del porqué de Europa. Lo hemos visto todo, es un proyecto muy ilusionante, y en este origen nadie habla de ser un gran actor en el mundo, nadie habla de dominar el mundo, nadie habla de ser el 15 o 20% del PIB mundial, se habla solo de paz, de convivencia, de bienestar. Entonces mi pregunta, Marcelino, ¿no estaríamos ante un escenario en este momento donde a lo mejor, cuando estamos hablando de definir un nuevo espacio de Europa, no nos estamos equivocando? Tú has bien dicho, Pedro, ¿qué queremos ser de mayor? ¿Queremos seguir siendo de mayor simplemente vivir en paz, tener el bienestar? Hoy todavía podemos viajar por todo el mundo, que vayas a China, a Tailandia, a Corea, a Latinoamérica, a África. Todos nos miran a Europa con una envidia cochina. Todos quieren vivir como en Europa, todos. Hasta los americanos quieren jubilarse en Europa. Sobre todo los que van a Siria, ¿no?, y están a las puertas esperando la entrada en Europa. Yo no hablo de esto. Es que quiero decir que sí, pero Europa es una... Que la paz es un espacio diferente. Claro, hoy, ¿no? y el bienestar, la convivencia, ¿no estaríamos a lo mejor complicándonos demasiado la vida, Marcelino, en vez de volver sobre la base, simplemente porque queremos seguir en Europa, por la misma razón? Bueno, eso plantea una pregunta que los que hemos estado metidos un poco en estos temas, pues yo creo que nos la hemos hecho muchas veces, y es ¿qué es Europa? ¿Qué es Europa desde el punto de vista institucional? Y probablemente hay una definición que circula por ahí desde hace tiempo que a mí me parece correcta.
Europa es un espacio político compartido. Eso es una definición muy simple, pero al final es eso. Es un espacio público, un espacio político compartido. Eso tiene mucha originalidad, eso no ha sido así antes, y a eso se ha ido llegando. Felipe González lo decía hace unos días en una conferencia, y yo tomé nota de ello porque me pareció que era muy acertado como criterio. Claro, hay países que se han acercado a la Unión Europea, pero que no están dispuestos a compartir ese espacio. Ese es el problema. Es decir, Hungría en este momento, Hungría, que todos saludamos la entrada de Hungría después de todos aquellos acontecimientos que habían sufrido y padecido a lo largo de su historia, y sin embargo, Hungría hoy quiere compartir ese espacio público, Austria quiere compartir ese espacio público, y no digo nada que pasa con Rumanía y con Bulgaria. Es decir, esos países deben de estar en la Unión Europea. Sí, están en la Unión Europea. Lo que pasa es que vuelvo a lo que decía antes. Tiene que haber ritmos distintos, tiene que haber núcleos distintos, tiene que haber unas condiciones que deben de respetar todos. Evidentemente, aquel que no respeta los derechos humanos y las libertades públicas no puede considerarse país de la Unión Europea. Y ahí sí que hay que ser rígido y riguroso. Y ya sabemos que hay algunos países en los cuales los problemas han existido. Hay, sin embargo, un artículo que se coló afortunadamente, el artículo 7, en el cual la exigencia del respeto a los derechos humanos y las libertades está impreso. Pero yo creo que hay que ir a ver cómo pueden funcionar unos cuantos, sin perjuicio de que haya otras estructuras que hay que tener en cuenta. Por supuesto, pero yo me estoy refiriendo a lo que ha sido tradicionalmente el proceso de integración. Yo creo que ahí hay que buscar que aquellos que realmente quieran avanzar lo puedan hacer y los otros pueden establecer unas relaciones con ellos. Hubo una propuesta, que os recordáis probablemente, que se hizo, me parece, por Mitterrand en el año 91, que fue la Confederación Europea. Y se habló de una idea de una gran confederación. Bueno, pues está muy bien, todos ellos pueden estar en esa confederación. En aquel momento todavía no se habían producido integraciones que se han producido más tarde. Pero yo creo que hay unos países que deben de querer avanzar a mucho mayor ritmo. Y luego hay un factor que evidentemente yo creo que nos hace reflexionar, que es la situación de Gran Bretaña. Curiosamente no se ha hablado de Gran Bretaña aquí. Y yo quiero mencionar quiero decir dos palabras sobre Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre ha tenido una resistencia. Siempre ha habido dos amores. Uno, el querer estar con los demás y otros querer ser distintos. La prueba es que si en el año 50 Schuman se acerca a Gran Bretaña después de haber hecho la comunicación que hizo, que por cierto se ha hablado de anécdotas, y yo voy a decir una, y es que la foto que vemos de la reunión de Schuman y de la declaración que hace el día 9 de mayo de 1950 no es la verdadera, porque aquel día no había fotógrafo y tuvieron que volver todos al cabo de un mes para sacarse la foto. No sé quiénes estarían allí, pero eso consta. Bueno, en fin, es una anécdota y lo que yo sí creo es que hay que buscar en este momento qué haz de relaciones se establece por aquel grupo de países que quieren ir más deprisa. Y yo creo que eso es una de las obsesiones que debemos de tener. Y vuelvo al tema de Gran Bretaña, que no he hecho más que mencionar. Gran Bretaña tenía grandes dudas, en ese momento decidió no entrar. Y finalmente era tal la presión que tenía en el año 73 que decide entrar, pero con muchas dudas, porque 2 años después hace un referéndum, que no se menciona ahora, pero es que ya no es el primer referéndum el que ha hecho, es el segundo. Había hecho uno en el año 75 que salió favorable y ha seguido. Pero hay que ver lo que ha sido, los que hemos estado en las instituciones europeas, hay que ver lo que hemos sufrido con los ingleses, en la Comisión, en el Consejo, bueno, era terrible, porque siempre, give me my money back, que era la única obsesión que tenía la señora Thatcher. Pero ¿cómo colabora usted? ¿Qué participación? Y en este momento ha decidido de la manera más disparatada, porque claro, lo que es tremendo es que un primer ministro que era partidario de permanecer, que era el señor Cameron, ha convencido la brillantez de decir voy a someterlo a un referéndum, pero no lo somete usted a un referéndum. Si usted es partidario de quedarse, quédese, negocie, pero no haga usted esa barbaridad. Y sin embargo la hace. La hace, ¿y qué pasa? Que la consecuencia es la que ha habido y que en este momento hay un desconcierto completo y vemos que ahí, vamos, no voy a entrar ahora en este tema, pero sí creo que es interesante el examinar ahora cuidadosamente el proceso de negociación que se va a llevar, un proceso que va a ser muy difícil, porque ya, primero el señor Barnier,
que algunos conocemos bien y sabemos que es un hueso de taba, no es una persona nada fácil. Es un hombre muy riguroso, muy competente, un francés que se las conoce y que es en este momento el negociador que ha elegido la comisión y que parece muy bien. Es un señor que ha sido comisario, que tiene una buena experiencia y que ha tenido ya una reunión hace 8 o 10 días con el Consejo y con todos los miembros del Consejo, no con los ingleses naturalmente, y ha dicho, primero, cómo se va a hacer una salida ordenada de la Unión del Reino Unido. Y ha visto cómo se va a hacer los derechos de los ciudadanos, el reglamento financiero, la frontera exterior, y ha hecho un examen muy cuidadoso y vamos a ver cómo se responde a él. Pero creo que ese es un tema que habrá que darle una salida. No podemos seguir pendientes permanentemente. Ahí está el artículo 50, vamos a ver cómo se aplica y qué resultado se llega. Se ha dicho que se va a llegar a un resultado en el año 18, me parece muy pronto. Yo creo que va a tardar más tiempo. Pero, en fin, es muy importante porque es importante saber en esa etapa en los derechos de los ciudadanos. Una de las cosas que dice Barnier en el papel que acaba de hacer hace 2 días es que hay que asegurar que los 4 millones de europeos que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en los 27 Estados miembros puedan seguir viviendo como actualmente y que sigan disfrutando de los derechos tanto ellos como sus familias. Bueno, ¿cómo se va a hacer eso? Pero esa es una exigencia que acaba de poner Barnier. Y en cuanto a lo demás, pues, ¿qué va a pasar con los temas del derecho de residencia, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a la educación, a la sanidad? Es decir, es un tema enormemente complejo, pero habrá que resolver, es una realidad con la que nos hemos encontrado, pero realmente las consecuencias de un gobierno equivocándose pueden ser muy graves, no solamente para ellos, sino para todos los países de la Unión. Gracias, Marcelino. José Luis, ¿tienes preguntas? Han tardado en llegar, pero son muchas. Y ahora intentaré hacer lo posible para gestionar en el tiempo que tenemos. ¿Qué tienes algo así que pediría un poco a los ponentes, a lo mejor, brevedad. A ver, hay muchas preguntas en relación con el Brexit. Como ya habéis hablado de la negociación, fundamentalmente yo me centraría en algunas áreas. ¿Es una oportunidad, efectivamente, para caminar hacia que los socios que se queden lleguen a un acuerdo y recuperen un poco el espíritu de qué querías en Europa? Es que es una necesidad y por encima de todo es un acuerdo político. Todas las complejidades que hay detrás y como Marcelino ha explicado muchas de ellas y la parte financiera que algunos empiezan, cuál va a ser la cuenta que hay que pagar y demás, todo eso es, por llamarlo de alguna manera, secundario, siendo tremendamente importante. Lo verdaderamente importante es el repensar el papel político y cómo quieres quedar al final en esa relación diferenciada, que es clara, pero que es necesario para el bien de ciudadanos y pueblos europeos, como hemos comentado, en esa Europa que vayamos a construir. Un comentario sobre este punto. Yo creo que es un riesgo y una oportunidad, pero es un riesgo también. Es un riesgo porque tenemos el peligro de prestar a Brexit el 90% de nuestro tiempo y que nos caiga un trabajo adicional en todo el trabajo de la Unión y paralice el resto de los temas que son igual de urgentes. Por eso yo creo que se ha nombrado un negociador externo, tiene instrucciones y funciona además con 2 ideas, como ha dicho muy bien Marcelino, que son muy claras. Dice, mire usted, yo de momento, que esas han sido las instrucciones del Consejo, usted antes de empezar a ver lo que vamos a hacer con usted en el futuro, vamos a resolver los problemas del pasado. Y los problemas del pasado usted me tiene que resolver qué hacemos con los míos que están residiendo en su territorio y los suyos en mi territorio, que yo digo que se queden como están. Usted tiene que resolver el problema del dinero que me debe, no, el dinero que me debe, que no me debe, sino los compromisos que usted ha adquirido siendo miembro de la Unión y que son plurianuales y, por lo tanto, usted está comprometido a pagarlos. Eso tiene como contrapartida que tú tienes también que pagarles a ellos las obligaciones que tienes. Eso te iba a decir, Pedro, que tú además eres un experto en esto. Sí, no, eso es. Pero ¿cuáles son los compromisos plurianuales reales que existen? Como sabes, hay un trabajo hecho por la Dirección General de Presupuestos es que lo conozco, de la Comisión entre 25 y 65 billones, o sea que es un pequeño margen, ¿no? Es un pequeño margen. Ahí hay, ¿no? evidentemente, una pequeña horquilla. No, temas muy claros. Por ejemplo, todos los programas que están en marcha de ayudas a desarrollo, de tecnología, tal. El tema de los funcionarios británicos y de los no británicos. El tema, es decir, todo el dinero, depende de cómo lo quieres calcular.
Hay un problema muy mayor, como sabes también, que es cómo resolver el problema de la frontera de Irlanda del Norte. Claro. Porque claro, ahí el Reino Unido dice, hombre, no me vais a crear una frontera aquí. Y la lógica es, si usted se sale, yo no la creo, es usted el que crea una frontera aquí. Con lo cual crea un problema político muy mayor, muy mayor. Con lo cual esos temas hay que resolverlos. Y lo que te está diciendo el Consejo es, estos temas usted me los resuelve antes de que decidamos qué vamos a hacer la relación con ustedes. Y yo ahí estoy absolutamente de acuerdo en un punto. Es decir, yo no soy partidario de grandes facilidades, de dar gran bienvenidas, porque la lógica de la Unión ha sido siempre, hombre, que entras para toda la vida. El artículo 50 es algo relativamente moderno, es del Tratado de Lisboa, ¿no? El 50 no existe hasta Lisboa, no existía la posibilidad de salir. Hombre, tampoco hagamos un incentivo que se quiera ir todo el mundo, si se va en muy buenas condiciones. Por lo tanto, ahí hay una duda muy grave para la gente. Ahora, si se va, y yo soy de los que opina que hay que intentar mantener con el Reino Unido las mejores relaciones posibles, y luego el Reino Unido ha sido muy útil en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Marcelino. Nos ha tocado las narices, por no decir otras cosas, a todos los que hemos estado en determinados temas sensibles, hasta el no va más. Pero han sido enormemente útiles en temas como el mercado interior, en temas de eficiencia de la economía, en temas de seguridad, en muchos temas han sido muy útiles. Van a estar muy descontentos porque van a tener que pagar, entre otras cosas, los compromisos adquiridos hasta el año 2020 y no van a querer, pero no tienen más remedio que pagarlos. No, sí, los compromisos están adquiridos, claro, sí, ese es el problema. Ese es el tema de debate. Pero por decir una tontería, pero el programa Horizonte 2020 de I+D, realmente, ¿cuál es el compromiso que tiene cada Estado miembro? El que esté en el programa previsto. El que está en el programa, que luego no se ejecuta, que luego tiene unas desviaciones de no sé qué, que la gente tiene unos compromisos. ¿Qué compromiso si me voy mañana o en el 18? Sigo pagando los programas de I+D a los que acuda Bulgaria, Rumanía... Eso es lo que te lleva a la diferencia entre los 35 y los 70.000. O sea, por eso. Hay muchos... Perdón por interrumpir, porque veo que los ponentes se van animando, ¿no? Hay bastantes preguntas respecto de la Europa de las regiones, la Europa de los ciudadanos, la Europa de los estados. ¿Existe sensibilidad o podrá existir hacia esas aspiraciones regionales? Yo hago una pregunta, vamos a coger la pregunta del referéndum de Cataluña, para no inventarnos nada nuevo, del pasado viernes, ¿no? ¿Quiere usted una Cataluña independiente? Vamos a dejar a modo de república, vamos a dejarlo. Y han borrado una cosa muy importante que la propuesta y el programa de todo este proceso tiene, que es en Europa. Entonces la pregunta es, ¿qué significa en Europa y en qué Europa? Veamos Escocia. Escocia, precisamente, y es otra de las complicaciones en este momento con el Brexit, es que precisamente Escocia lo que ha defendido es una independencia del Reino Unido, pero manteniendo la libra esterlina y no el euro, y dentro de Europa. Entonces, quien está planteando unas soluciones diferentes, está una de dos. Si la Europa se va a construir como Europa de los Estados miembros, de los 28, de los 30, lo que sea, yo reclamo las mismas condiciones que tiene Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Malta, Eslovenia u otros, para poder tener esa voz, esa presencia, esa identidad y esa representación y sentirte suficientemente cómodo en el nivel mayor, menor, etcétera, de cosoberanía, como la interpretemos, o de interdependencia. Si la Europa, esa confederación, esa nueva Convención Europea que defina distintos niveles de actuación, participación, voz, se configura de una manera distinta, puedes plantearte un modelo o una aspiración diferenciada. Ese es el verdadero tema, el verdadero matiz. No es una decisión absolutamente aislada, sino será diferenciada en medida que todo el paraguas que vayas construyendo y todo el esquema dé respuesta a estas situaciones, ¿no? Hoy, como yo he dicho antes, y con esto termino, que tu representación sea
en un comité de las regiones, que con todos los respetos es un órgano consultivo estrictamente de 350 representantes en el que hay una mezcla de ciudades, metrópolis, áreas regionales, regiones que aspiran a tener un protagonismo político y una aspiración de futuro y otras que no. Entonces, todo eso sí tiene una proximidad local, sí tiene una proximidad de determinadas funciones muy próximas al ciudadano, pero tiene escaso, por decirlo de alguna manera, protagonismo y aspiración política para las muchas y complejas situaciones que estamos planteando. Por tanto, es absolutamente insuficiente. Y eso es parte del problema de configurar modelos de gobernanza, modelos de respuesta en el que la gente pueda sentirse suficientemente confortable en ese proyecto compartido, en ese espacio público y político, sobre todo, y de bienestar y de paz compartido, que es el espacio deseable. No, yo entiendo tu planteamiento perfectamente, pero la realidad es la que tenemos, y lo que tenemos es una unión de Estados que son soberanos. Que es precisamente el fracaso de la Europa de hoy. Vamos a convencerles que hagan un modelo distinto. Yo personalmente lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque puede haber algunos con mayor sensibilidad y hay otros con nula sensibilidad a este tipo de problemas. Que la existencia de macroestados europeos, entre comillas, y microestados dentro de Europa ha cambiado un poco la percepción, porque hay regiones que son mucho, o denominadas regiones que son mucho más importantes en historia, en tradición, en cultura, etcétera, etcétera, y incluso en poder económico y en poder político, que algunos de estos es verdad. Pero el modelo que tenemos es el que tenemos, y yo lo que veo es una complejidad enorme para cambiar, digamos, la lógica del modelo de construcción europea. Yo más bien lo que tengo la sensación de facto es que lo que se nos está reforzando es el modelo franco-alemán de gestión de Europa con adhesión de los demás que estamos de acuerdo o que podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la complejidad de Europa, tal como está construida en estos momentos, hace que una negociación a, ¿cuántos somos ya? 28, sea muy complicada. Y es verdad que cuando llega, como te comentaba antes, un tema como el del euro, que no hay más remedio que tomar una decisión, pues se toma una decisión más que discutible desde el punto de vista jurídico formal, pero se toma. Entonces, yo tengo la sensación, y bueno, los que somos, o yo que creo en Europa y que creo que hay que hacer cosas, yo daría la bienvenida a unos ciertos acuerdos franco-alemanes que nos permitieran avanzar y adelantar, porque creo que el acuerdo franco-alemán suele servir para los países del Benelux, suele servir para Italia, suele servirnos para nosotros. Por lo tanto, por ahí se puede ir avanzando. Lo que tú planteas es una transformación mucho más radical, que no te digo es que Pedro, si no, lo que sí te digo, siendo difícil, solo una cosa, permíteme. Si el modelo va a ser construir desde esos 27 estados y desde los Estados miembros, ya te digo yo que yo por lo menos conozco unos cuantos que van a estar permanentemente, o vamos a estar permanentemente buscando otro modelo. Sí, es un tema que es conocido y yo lo entiendo, pero sí, la opción contraria también tiene eso. La discusión y perdona a todo el público porque vamos fuera de tiempo y entonces me va a tocar elegir cuál es la última pregunta y el último ponente, además va a ser Marcelín, ¿vale? Hay preguntas de todo, hay preguntas sobre economía, sobre si el euro está creando más crisis o no, sobre el islamismo, sobre si se podía ver y cómo va a ser la seguridad europea, sobre el papel que juega el actual presidente de los Estados Unidos, sobre la Europa de los valores, sobre Turquía. Hay varias preguntas sobre Turquía, sobre cuándo entrará, pero a mí la que más me interesa, es decir, porque estábamos hablando de sueños, de realidades, en varios momentos ha salido que se ha perdido el espíritu europeísta. ¿Cómo se puede hacer, Marcelino? Porque hay varias preguntas relacionadas con la burocracia, en cómo se toman las decisiones, la desafección, los jóvenes, quizás aquellos padres de creadores vienen de la época de la posguerra y lo que querían era prosperidad, como decía Luke, ahora estamos en un escenario distinto, no sé, en fin, bueno, ¿cómo se puede hacer una pedagogía, que creo que te preguntaba antes también Luke, para recuperar ese entusiasmo europeísta, ¿vale? para seguir en la construcción? Bueno, yo creo que la base está en la defensa de la libertad, de los derechos humanos. Yo creo que esto es algo que hoy se nos da por hecho.
Esa es la gran diferencia con lo que existía hace años. Hace años la ilusión era... ¿Cuál era la ilusión de España en los años 80? Incluso antes, ya desde los 70. ¿Qué significaba la Unión Europea? La Unión Europea significaba la libertad. Y por eso hay un entusiasmo tan grande. Y todas las fuerzas políticas se ponen conformes con hacerlo. Hoy ya esto tiene un margen distinto. De todas formas, lo que sí quiero es dejar bien claro que el papel de las regiones yo creo que debe de desarrollarse, yo creo que debe de incrementarse el papel que tiene el Comité de las Regiones, pero lo que no cabe es dar el salto. Y no cabe dar el salto por una razón, porque hay algunas disposiciones que son absolutamente inamovibles, y es que la entrada de un Estado en la Unión exige la unanimidad. Y esa sí que es una regla que no va a desaparecer, porque para que desaparezca necesita tener el acuerdo de todos. Y eso no va a cambiar. Eso es imposible que cambie, porque bastará con que un solo país se oponga para que no se pueda dar el salto. Yo no sé, a mí me parece bien, pero puedo y respeto absolutamente a todos los que discrepen y crean que hay que adoptar otro tipo de criterio, pero ese es el criterio que va a prevalecer. Por consiguiente, yo creo que ha habido una precipitación, ya lo he dicho antes y reitero, excesiva en las integraciones. Yo creo que en este momento no hay más camino que el de los ritmos diferenciados. Es decir, que hay un grupo de países que van a avanzar más deprisa y otros estarán alrededor y podrán incorporarse en un momento determinado si están dispuestos a aceptar esas condiciones. ¿Cuántos son esos? Los que sean, 18, 19, 15, da igual. Pero creo que deben de ponerse unas reglas muy claras, muy decididas para poder avanzar. Y luego, lo que sí es necesario es que, evidentemente, cuando se ha hablado de Turquía, claro, Turquía no tendría ningún sentido el pensar en este momento en una incorporación a Turquía. Ahí ha habido, yo creo, un gesto que yo, francamente, no he entendido por parte de la señora Merkel, que me merece un respeto muy grande, pero cuando se les animó a la posibilidad de que pudiera en su momento hacer una incorporación porque necesitaban que les recibieran 3 millones de personas y lo que querían eran los demás países europeos trasladar esos 3 millones a Turquía y gracias a eso se les dice no, mire usted, luego contempla. No, mire usted, no, Turquía no reúne las condiciones. No. Hay un argumento malo que es decir, Turquía es Europa porque forma parte del Consejo de Europa. Cosa que muchas veces no se sabe, pero el año 50 era un año tan complejo y tan difícil que a Turquía se le permitió que fuera parte del Consejo de Europa. Formará parte del Consejo de Europa, que yo creo que es absolutamente injusto que así sea, pero lo que desde luego no se producirá es una integración. Mientras no haya un cambio total y no haya un respeto de libertades que evidentemente hoy no es que no existan, es que están mucho más lejos de la que existían hace 10 años y por consiguiente serán los principios de derechos humanos, libertades básicas y democracia las condiciones inapelables para que eso se siga adelante. Y eso creará esa emoción y esa ilusión porque serán los ciudadanos los que participen y compartan esos ideales que han marcado la vida de Europa desde el mismo comienzo. Desde el año 50, incluso antes, ya desde el año 47 se está hablando de la integración. Ya Schuman desde entonces y Monnet, que era el arquitecto de toda aquella organización, consigue que unos años después se ponga en marcha a partir del 50 y que siga vivo. Lo que sí es un milagro es que aquello que nace después de la guerra, con una persona que está dispuesto a ceder todo lo que sea necesario dentro del respeto de esas libertades, uniendo a Alemania, porque claro, se ha dicho aquí, se ha dicho muy bien, que en definitiva son Francia y Alemania los dos motores, pero son los motores desde un principio. Desde el año 43, ya Monnet, que estaba paseando por el norte de África, estaba pensando cómo podía ser el futuro y mientras estaban matando a sus connacionales, estaba pensando en que Alemania tenía que estar dentro. Y gracias a hombres como Adenauer fue posible llevarlo a cabo. Por consiguiente, yo creo en la libertad, creo que en la defensa de los derechos y creo, en definitiva, que eso es lo que va a permitir un desarrollo y una emoción hacia Europa. Esa emoción hacia Europa es una emoción hacia la libertad. Pues acabamos aquí. Si os parece, muchísimas gracias Pedro, Jon, Marcelino, por vuestras contribuciones. Muchas gracias a Chus y a EY por hacer esto factible. Gracias por participar. Unas reflexiones en titulares que he retenido de vuestras intervenciones. No hay alternativa a Europa, por tanto, pues tenemos que trabajar. No hay alternativa mejor.
Que no hay alternativa mejor. Que no hay alternativa mejor a Europa. Que hay aspiraciones, diferentes, Bueno, eso es otro por tema. tanto también ritmos diferenciados de integración, multiplicidades de escenarios, por tanto espacio público, político compartido, me parece un concepto muy bonito. Está la cuestión de la instrumentalización y del modelo de estructura de Europa, que hemos ido hablando mucho. También hemos oído de volver a la fuente, de acordarnos por qué queremos Europa, qué hay detrás de Europa, la libertad, los derechos humanos, la ilusión, la convivencia, el compromiso, y después también pues, todo un tema de pedagogía que a lo mejor también nosotros desde la enseñanza no hemos hecho bien nuestra labor, porque yo tengo muchos hijos y ningún hijo ha tenido ni una sola asignatura, ni un solo capítulo sobre Europa. Pues muchas gracias, os invito al vino. Pero el tema, yo entiendo vuestra posición.